Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿Cómo profe. están? ¿Cómo va todo? ¿Qué han hecho? ¿Cómo van esos ejercicios físicos e intelectuales? Anoche les envié unos ejercicios. ¿Recibieron? Sí, profesor. Ahí les envié una muestra, no creo, de los ejercicios que he utilizado para evaluación, para afianzar el conocimiento. Generalmente trato de hacer ejercicios originales para que no se vuelvan repetitivos y no se vuelvan, o sea, cuando ya uno, para que les desarrolle el pensamiento, cuando ya uno ve las soluciones hechas, se limita a la creatividad. Entonces, pero lo que se hace es un referente importante para uno afianzar el conocimiento, pero también tiene uno que tratar de desarrollar su propio conocimiento. Cuando tenemos un ejercicio, tenemos que tratar de resolverlo inicialmente con los conocimientos que tenemos. En la medida en que vamos avanzando y empezamos complejidad, vamos encontrando grado de complejidad, consultamos lo que ya otros han hecho y resolvemos nosotros sin copiar, analizamos, miramos, esto se resolvió así, yo lo estaba haciendo así, pero por aquí también lo puedo hacer, él lo hizo distinto, pero los resultados al final son iguales. Entonces ese es el proceso. Yo siempre les mando muchos ejercicios para que hagan. Algunos van repetidos porque los envío en varias oportunidades, lo he utilizado para evaluaciones y trato de mandarle la mayor cantidad para que ustedes puedan adquirir la destreza para resolverlo. Cada problema tiene su Profe, planteamiento un discúlpame. poco diferente. Sí, señor. A mí no me han llegado los ejercicios. No me llegó ningún correo. No le llegó ningún correo. Y nunca le llegó correo. No, profesor. Bueno, le agradezco entonces que envíe un correo al correo del curso que es mecánica, fluidos, eh, mecánica de fluidos 2021 A. A ver, ya le busco. Aquí tiene el correo. Este es el correo, mecánica fluidos 2021 a@gmail.com. Entonces, si usted envía un correo, yo lo vinculo para que le lleguen todos los correos. Ok, profesor. ¿Sí? Me lo envía aquí y yo lo vinculo para cuando yo les dé enviar, yo les envío a todos. Hace unos días alguien me comentó también y era que el correo que habían mandado estaba equivocado. ¿Sí? Entonces ya a veces por una letra, por algo, entonces ya perdemos la comunicación y es importante que estemos totalmente conectados. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy entonces a continuar. Vamos a empezar con la asistencia. Creo que ya hay suficiente tiempo. Darlin Acevedo, Presente, profesor. Adrián Ahumada, Buen día, profesor, presente. Emerson Álvarez, Presente, profesor. Jesús Anaya, Presente, profesor. Sailet Anturi, Presente, profesor. Camilo Ardila,
Camilo Ardila, Valentina Balseiro. ¿Cómo está, profesor? Presente. Muy bien, feliz día. Mauren Vuelvas. Presente, profesor. Profesor, Camilo Ardila está aquí, que se me entrecortó. ¿Sí me escucha? Ok, sí señor, ya lo escuché. Dayana Castillo. Carmelo Cruz. Presente. Henry Gutiérrez. Presente. Jesús Guzmán. Presente. Valentina Jiménez. Presente, profe. Juan López. Presente, profesor. Ralph Lugo. Presente, profesor. Andrés Mercado. Presente, profesor. Juan Montiel. Edwin Orozco. Shirley Ortiz. Laura Ospino. Presente, profe. David Pérez. Andrea Romero. Presente, profesor. Jesús Romero. Presente, profe. Andrés Romero. Presente, profesor. Daniel Romero. Presente, profe. Mario Salón. Presente, profe. Vanessa Solano. Presente, profe. Carlos Tamayo. Presente, profe. Dailan Vargas. Presente, profe. Julio Vidal. Presente. Sneider Salsa. Presente, profe. Adrián Romero. Presente, profe. Ok. Shirley Ortiz. Edwin Orozco. Juan Montiel. Dayana Castillo. Bueno, damos por cerrado la asistencia en el día de hoy. Vamos entonces a ver qué preguntas tienen. Yo les envié unos ejercicios. Espero que los hagan. Y traje este, creo que es el de los últimos ejercicios que les puse en una evaluación. Lo traje para explicárselo. Bueno, si no hay más comentarios, pues. No hay preguntas. La esencia de estos encuentros sincrónicos es que haya una retroalimentación y una participación con ustedes. Bueno, vamos a mirar este ejercicio que lo puse en una evaluación que consiste, dice, en la figura adjunta se muestra una compuerta plana inclinada un ángulo alfa de longitud L, que es la compuerta, ¿sí? Que tiene una inclinación alfa y tiene una longitud L y tiene un punto de apoyo. Y tiene, bueno, y tiene un peso W. Aquí, la compuerta tiene un peso W. El peso del material del cilindro es despreciable. Tiene en sus extremos un cilindro flotante de diámetro D y altura H. Aquí. Cilindro D. Su peso es despreciable y está aquí conectado con una articulación. La compuerta gira alrededor del punto amarillo, aquí, localizado a una longitud LX de uno de sus extremos. Conocida todas las características físicas del problema adjunto, determine el valor de Z que hace que la compuerta esté en inminente apertura. Resuelva teóricamente y resuelva un caso numérico, donde el peso de la compuerta
es su peso y la longitud su altura. Los demás valores los supone cada uno. Esto es un poco para que cada quien trabaje de forma independiente. Uno puede trabajar en equipo, puede trabajar en un grupo, pero el hecho de trabajar en grupo no significa que uno se va a copiar lo que hacen los demás y lo va a reunir en un grupo donde escribe lo que hizo el uno, escribe lo que hizo el otro y manda el informe. El trabajo en grupo es algo más que muestra resultados colaborativos. O sea, un trabajo en grupo tiene que ser mucho mejor que el trabajo hecho individualmente por cada uno de los miembros que componen el grupo. Tiene que haber una integralidad de lo que hizo cada uno y por supuesto habrán unas mejores conclusiones y habrán algunos y deben darse mejores resultados. Esa es la esencia del trabajo en grupo. Bueno, entonces tenemos esta compuerta, tiene una articulación por efecto de el nivel Z. Por efecto del nivel Z se va a generar una fuerza. Aquí tenemos Z, ¿sí? Tenemos aquí el peso del agua que se encuentra por encima de la superficie, que sería este. Esta es la fuerza vertical. Esta fuerza vertical iría a 1/3 en el centro de masa del volumen. Aquí tenemos la fuerza vertical que va en este sentido, que es el peso del volumen de este cuerpo y está localizado aquí a 2/3 de esta longitud. Ok. Y tenemos la fuerza horizontal, ¿sí? En este caso la podemos representar así. Esta es la fuerza horizontal cuyo punto de aplicación se encuentra a 1/3 de Z. Aquí. Ok. Y acá a 1/3. Es el punto de aplicación. Esta es la fuerza horizontal que actúa. ¿Sí? Pero también tenemos aquí un cilindro. Este cilindro genera una fuerza hacia arriba, ¿sí? ¿Dado por quién? Por el peso del volumen desalojado. Este cilindro está haciendo una fuerza vertical aquí, articulado en este punto, ¿sí? Entonces tenemos aquí una fuerza vertical que levanta la compuerta. La compuerta gira alrededor de este punto. Lo que se pregunta es, ¿cuál es este valor Z que hace que esta compuerta esté a punto de abrirse? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro por ahora. Todo claro por ahora, ¿verdad? Bien. Ese fue el primer punto. El segundo punto se dice que en la figura adjunta se tiene una caja llena de, bueno, aquí tenemos la fuerza, ahora después vamos a ver el análisis. ¿Qué falta aquí? Me faltó algo. ¿Qué falta? A ver. El Toma esa peso la de yegua. de la compuerta, Ya. profe. ¿El qué? El peso de la compuerta, profe. Exactamente. Entonces aquí tenemos el peso de la compuerta. Faltó el peso de la compuerta.
Bueno, entonces ya aquí sí tenemos todas las fuerzas, ¿cierto? Bien. Entonces, como les decía, este es otro ejercicio. En la figura junta se tiene una caja llena de agua, la cual es presurizada por medio de un émbolo con un peso W a través de un tubo de diámetro D y altura H. Tenemos este peso. Tenemos aquí el diámetro del cilindro. Aquí tenemos un tubo. Le colocamos un peso. En esta parte vamos a tener una presión. ¿A qué va a ser igual la presión? Va a ser En igual este- al peso sobre el área. Exactamente. La presión aquí va a ser igual al peso sobre el área del orificio, que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una presión inicial, pero también la podemos representar esta presión por una columna de líquido, pudiera ser, ¿sí? Yo la puedo presentar aquí como una columna de líquido cuya altura es igual al peso del cuerpo sobre el área del tubo. Eso me va a dar la presión. Pero adicionalmente, ¿qué otra presión hay ahí? Que está siempre presente en todas partes. El aire, ¿no? Y esa se llama como presión, ¿qué? Barométrico. Barométrico. Exactamente. Entonces vamos a tener aquí la presión barométrica. Y si estamos en la escala relativa, esa presión barométrica es igual a 0, ¿verdad? Sí, Bien, profe. entonces tenemos aquí una esfera de color rojo. Aquí, esta esfera de color rojo. Y se nos pide de diámetro D, se pide encontrar cuál es la fuerza que está actuando sobre esa esfera. Fíjense que no es un cilindro. La vez pasada habíamos trabajado los cilindros. Un cilindro es, si lo vemos, es más o menos así. ¿Sí? Ahora lo que tenemos es media esfera. Es diferente. Tratando aquí de hacer un isométrico de lo que sería media esfera. Bueno, no me quedó tan bien, pero digamos que vamos a tratar creo que esta forma es más parecida. Media esfera, distinta a medio cilindro. Bueno, aquí se me fue el borrador. ¿Preguntas? Por ahora vamos bien, profe. Ok. Listo, entonces, ¿qué se busca? Entonces tenemos este tanque lleno de agua presurizado y queremos encontrar las fuerzas que actúan sobre esta cara, esta media esfera. Para eso tenemos que descomponerla en dos componentes. La una es la componente vertical. Si yo proyecto esta media esfera, ¿qué me va a dar? Me dio un círculo, ¿verdad? Va a dar un círculo. Entonces yo tengo que calcular la componente horizontal, va a ser la fuerza sobre este círculo. Esa es la fuerza horizontal, la componente en X. Y vamos a tener la componente en Y, que vamos a tener una fuerza aplicada aquí, hacia arriba, ¿sí? Pero también vamos a tener otras fuerzas aplicadas en la cara inferior, aquí. ¿Verdad? El nivel de referencia va a ser el nivel de la presión. Vamos a tomar como si el nivel del agua estuviera en este punto.
Entonces, la altura va a ser todo esto. Digamos que hasta el centro del diámetro sería igual a esta altura, que sería la presión dada por el cuerpo, que es el peso del cuerpo sobre el área del orificio, más esta altura, ¿sí? Que tenemos aquí, que es H, más, para este caso específico, la altura Z. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos entonces a ver la solución. ¿Alguien tiene alguna duda? Este es el planteamiento del problema, de los dos puntos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, en la dirección de las fuerzas que están ahí en esa esfera. Ok. En esta. O sea, la fuerza horizontal va en este sentido. ¿Sí? Y la podemos resumir, ¿sí? Todas estas que van así, horizontales, llevan este sentido y las podemos resumir como la fuerza que actúa sobre una superficie plana circular, que es la proyección de esta esfera en un plano vertical. Entonces, la fuerza sobre esta área es igual a todas estas componentes. Pero hay dos fuerzas verticales. Una que está en esta pared, que va dirigida hacia abajo, que son estas rayitas verdes, ¿sí? Esa es la componente vertical. Y las otras que van hacia arriba, son estas. Ahora vamos a ver cómo las calculamos. ¿Está claro? Pero ahora me interesa que sepan qué es lo que existe. Existe una componente horizontal, ¿sí? Que la calculamos sobre la proyección de esta esfera en un plano vertical. ¿Está claro? Sí, profe. O sea que las verticales, una va para Abajo y la otra arriba, va para arriba. Ahora vamos a siempre ver. que se corta por la mitad de la esfera. Exacto, sí, porque la dirección, mira que esta presión, tú lo que tienes que mirar es el problema físico. Si yo tuviera, por ejemplo, no una esfera, sino que yo tuviera una figura así. Esto es una figura que es así, para poner un ejemplo. Esto es un pedazo de madera, por ejemplo. Y tiene agua, todo tiene agua o tiene un líquido a presión. Entonces, aquí habrá una fuerza que va en este sentido, que está actuando. Vamos a suponer que solamente actúa sobre una cara, ¿sí? Y las otras irán así, aquí. Pero si yo descompongo esta, me va a dar unas que van hacia arriba y una que viene horizontal en este sentido. Y si descompongo estas, me va a dar unas que vienen hacia abajo, ¿sí? Y unas que van horizontales. ¿Está claro? Sí. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo? ¿Nadie? No, profe, por ahora todo claro. ¿Aló? Aquí estamos, profe. Ok. Lo escuchamos, profesor. Listo, es que pensé que me había salido. Bueno, entonces está claro los dos problemas, ¿verdad? Entonces vamos ahora a mirar las soluciones. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, profe, claro. Bueno, entonces fíjense, aquí dijimos que vamos a mirar la fuerza horizontal, la fuerza FH, ¿verdad? ¿Dónde está
concentrada en el centro de masa del triángulo de presiones, que estaría a 2/3 de Z. ¿Y a qué es igual la fuerza horizontal? A la base, que en este caso es peso específico por Z, ¿sí? Por la altura, que es Z sobre 2, porque es un triángulo. Y es lo que tenemos aquí. La fuerza horizontal es igual a peso específico por Z por la altura, que es Z entre 2, porque es un triángulo. Finalmente podemos entonces ver que la fuerza horizontal, la magnitud de la fuerza, es igual al peso específico por Z al cuadrado sobre 2. Y podemos ahora calcular el empuje. O sea, ¿cuál es el empuje? El empuje es la fuerza que está actuando sobre el cilindro y es el peso del volumen desalojado. Estamos considerando que este cilindro no tiene peso. Peso es despreciable. Entonces, el empuje, que es esta fuerza, es igual al peso del volumen desalojado. Peso del volumen desalojado será igual al área del cilindro multiplicado por la altura. En este caso, la altura es el pedacito que queda metido dentro del agua, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Va a ser Z menos H0. Es el pedacito que queda aquí. Entonces, este es el empuje, el peso del volumen desalojado. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 es el área del cilindro. Es el área aquí del cilindro multiplicado por la altura, que sería Z menos H sub 0. Por el peso específico me da el volumen. Peso del volumen desalojado dirigido hacia arriba. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bien, hay otra fuerza que dijimos que es el peso del volumen que se encuentra por encima de la compuerta. Si esta distancia es X, entonces este volumen va a estar concentrado, la fuerza va a estar concentrada a X tercio. La fuerza FB sería igual a esta altura, que es Z por X. Z por X sobre 2 es igual a la fuerza vertical, que sería igual a 1/2 del peso específico de X por Z. Pregunta. Podemos entonces ahora hallar el valor de X, ¿sí? Conociendo el ángulo de inclinación. Tenemos que el ángulo de inclinación de la compuerta es alfa. La tangente de alfa, aquí la tenemos, tangente de alfa, va a ser igual a Z, ¿sí? Sobre X, y de aquí podemos encontrar el valor de X, que es igual a Z sobre la tangente de alfa. Coseno de alfa, que es este mismo, ¿sí? El coseno de alfa es igual a esta longitud, ¿sí? Sobre X. A ver, ¿dónde está X? X1. Aquí está coseno de alfa. Aquí también lo podemos hacer aquí, es X1 sobre L medio, ¿sí? Tenemos alfa, tenemos X1, entonces coseno de alfa es X1 sobre L medio. Y por lo tanto yo puedo decir entonces que X1 es igual a L medio coseno de alfa. X1 es hasta el punto de la mitad de la compuerta. ¿Alguna pregunta? X2 es la distancia hasta el punto de aplicación, hasta el punto de giro de la compuerta, ¿verdad? Entonces podemos decir que coseno de alfa es igual a X2 sobre L menos LX. Este es LX y este es L. Me da el punto de giro de la compuerta, que es un punto conocido. Por lo tanto, entonces X2 es igual a L menos X, a L
menos Lx coseno de alfa. ¿Alguna pregunta? Por ahora vamos bien. Seno de alfa, ¿sí? Seno de alfa va a ser igual, seno de alfa es igual a Z0, aquí, Z0 sobre este valor que es L menos Lx. Y aquí podemos calcular el valor de Z0. Ok, ahora vamos a calcular la sumatoria de momentos, ¿sí? Sumatoria de momentos con respecto al punto de giro. ¿Cuál es el punto de giro? Este que está aquí, este es el punto de giro. Entonces vamos a considerar la fuerza horizontal, el momento de la fuerza horizontal multiplicado por su brazo. En este caso sería Z0 menos 1/3 de Z. El brazo. Sí, profe, está bien. Está Z0 bien, menos ok. 1/3 de Z. Ok, aquí está. O sea, es Z0 menos este valor que es 1/3 de Z. Ok. Entonces este está bien. Ahora viene, fíjense que si consideramos los positivos así, porque este lo pusimos positivo, ¿verdad? Está en este sentido. ¿Sí? Es positivo. FB también es positivo, viene en el mismo sentido. ¿Sí? Positivo. FB por el brazo. El brazo es este. Entonces sería FB por X, X2 menos X3. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Más el peso por el brazo. En este caso, el brazo del momento, el brazo es este pedacito, que sería igual a X2 menos X1, que es lo que tenemos aquí, menos el empuje. Entonces ya aquí el empuje va hacia arriba, ¿verdad? Entonces ya el empuje va en sentido contrario, que es lo que tenemos aquí. Este es negativo. ¿Está claro? Para que esté en estado de movimiento inminente, el momento debe ser igual a 0. Preguntas, jóvenes. Vamos a bajarlo un poco. Allí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí está el planteamiento, tanto a las ecuaciones, las fuerzas que actúan. Entonces la compuerta, en la medida en que Z va aumentando, el volumen del cilindro va aumentando y habrá un momento. Fíjense, ¿cuál es la fuerza que produce el volcamiento? La fuerza horizontal que se le aplica a la compuerta, ¿no? Pero depende qué tan grande sea Z, ¿cierto? Porque si Z es Exacto. Ita, pequeño, no produce el exacto. momento de giro, ¿verdad? Tendría que Z ser bastante grande, ¿verdad? Estoy haciendo aquí una exageración, perdón, así. Si Z fuera muy grande, es posible que FH quede por encima de el punto de giro, ¿sí? Y entonces en este caso específico, el momento sería así, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, profe, claro. Entonces, en la medida en que Z es muy grande, Z es grande, entonces esto es negativo y tiende a volcarlo. Y está el otro tema de E. E siempre va a tratar de levantar la compuerta. En la medida en Exacto. que Z sea más grande, esto va a ser más grande, entonces la fuerza es más grande. Entonces lo que estamos planteando aquí, ¿qué estamos planteando aquí? ¿Qué estado estamos planteando?
el estado final ya cuando tiende la compuerta a poderse abrir. Exacto, estamos planteando el estado de equilibrio y de movimiento inminente, ¿sí? Si no fuera el resultado si no estuviera en movimiento inminente, ¿qué pasaría con este punto? Ahí hubiera una reacción normal, ¿no? Exactamente, habría aquí una reacción normal. Tendríamos que adicionar esto y nos aparece otra incógnita, ¿sí? Que es el caso en el cual la compuerta se mantiene cerrada. Cuando la compuerta se mantiene cerrada, aquí hay una reacción que hace que todo esto esté en equilibrio, ¿sí? Sí, claro, profe. Ok, bueno, ya entonces aquí el tema ya es de despejar y encontrar algunas relaciones que podamos nosotros decir a partir de esta ecuación se debe cumplir tales condiciones, ¿sí? Pero realmente la ecuación de equilibrio es esta. Ya luego la llevamos y la vamos simplificando para poderla expresar de una manera genérica y llegamos finalmente a esta ecuación, pero podemos buscar otra cualquiera, ¿sí? Aquí tenemos una ecuación de tercer grado, ¿sí? Z3, Z2 y Z. Esta es una ecuación cúbica resuelta en la literatura y programada en algunas calculadoras. Desde aquí yo puedo tener, ¿cuántas raíces puedo tener yo? De esa ecuación. ¿Cuántas soluciones? Para decirlo de otra manera. 3 soluciones, profe. 3 soluciones. Y lo más probable es que existan 2 que no son reales y una que es real. De todas formas, con los datos que hay que hacer el problema. ¿Alguna cosa adicional? Profe, y si tuviésemos ahora mismo en el parcial un ejemplo y diese esa ecuación final, habría que colocarle los 3 resultados obligatoriamente. Le voy a contestar. Los ejercicios que yo coloco, ¿sí? Van más allá de los parciales, ¿verdad? El parcial es un tema como para evaluarles hasta dónde son capaces ustedes, que han asimilado. Pero la ingeniería va mucho más allá de un parcial. Entonces, fíjense, yo hago ejercicios y pongo problemas. Aquí me resultó este problema, pero tengo que resolverlo. Tengo que buscar aplicar la matemática para resolver este ejercicio y analizarlo. ¿Está claro? No sé si con eso le respondo. Sí, claro, profe, perfecto, sí, claro. El hecho de que usted en un ejercicio usted llega y me plantea, profesor, yo llegué hasta aquí, encontré estas dificultades, necesito ahora ir a una programable o lo voy a buscar donde lo resuelvo y lo resuelve. Porque los problemas de ingeniería son eso. O sea, los problemas de ingeniería no son un examen. El problema de ingeniería es un problema real en el cual usted se va, piensa, estudia y luego viene con una solución. Y esa solución, el éxito del ingeniero está en que sus soluciones sean asertivas. No siempre vamos a ser asertivos y eso hace parte de nuestra naturaleza y de nuestra razón de seres humanos, ¿verdad? Pero tenemos que, el estudio nos da esa capacidad de ser bastante asertivo y el análisis. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir y analizar. Después que usted analiza y dice, hombre, esta compuerta, para estas dimensiones que tengo, después de Z10, por poner un ejemplo, se va a abrir. Usted tiene esta compuerta en una aplicación de ingeniería, por ejemplo, usted necesita un sistema de riego y usted represa el agua para que hasta determinada altura le dé agua a determinado punto, pero no quiere que en un evento de inundación se le inunde mucho lo que está haciendo y entonces esta compuerta después que llega a un nivel se abre y el agua se evacúa y usted controla la inundación. Entonces usted lo que hace aquí es manejar un rango, ¿sí? Para llegar a esas conclusiones usted parte de un punto que es el punto de equilibrio. Después usted tiene que analizar qué pasa cuando son mayores y empieza uno a tener
múltiples alternativas porque las soluciones de ingeniería no funcionan para una sola cosa, funcionan para múltiples y uno tiene que aceptar en las generalidades de las veces que eso va a funcionar. Tratar de que la mayoría de las veces que eso funcione bien. ¿Está claro? Sí, profe, Usted correcto, puede ahorita gracias. hacer, o sea, usted ahora como estudiante, yo le dejo para que usted juegue aquí con los números, juegue con los valores y encuentre usted unas soluciones y ojalá haga algunos datos numéricos y me proponga soluciones. Y diga, profe, mire lo que pasa aquí. Esta ecuación es así. Cuando llega aquí, hace para acá. Cuando llega aquí, hace así. Entonces, todo esto son los análisis que nosotros necesitamos en la ingeniería. ¿Ok? Sí, profe. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, pues. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay No, preguntas? profe. No, profe. No quiero ser yo, bueno, mentira. Nunca he sido pesimista. Iba a decirle una frase pesimista, pero no. Espero que todos estos ejercicios los analicen. Tenemos ahora la oportunidad que no teníamos antes, cuando damos las clases presenciales, de poder presentarle estos ejercicios con tanto detalle. Realmente, pues sí, los resolvíamos en el tablero algunos, otros no. Pero ahora pues ya los tiene uno más organizado y creo que esta es una ventaja. Entonces espero que ustedes utilicen todas estas ventajas para que avancemos mucho más en el desarrollo del conocimiento. Entonces, retomemos este ejercicio. Dijimos que aquí la presión era igual al peso sobre el área, ¿sí? Y podemos entonces entrar a analizar numéricamente este ejercicio. Aquí tenemos el valor de J. Para calcular la componente horizontal se proyecta la superficie semisférica sobre un plano vertical, dando como resultado el círculo mostrado en la figura. Aquí tenemos, ¿sí? ¿Está claro? Y aquí está mejor dibujado que el que yo hago. Entonces aquí tenemos Y sub G y tenemos Y sub C. Habíamos visto inicialmente que cuando esto es muy profundo, ¿qué pasa con Y sub C y Y sub G? Cuando es muy profundo, Y sub C y Y sub G tienden a ser iguales, nunca son iguales. Por eso es que a veces en algunos ejercicios de resistencia de materiales, cuando ustedes tienen un tubo sometido a una presión, consideran que la presión es uniforme en todo el tubo, pero realmente no es la misma. Hay una pequeña diferencia entre la cara superior, donde la presión es menor, y en la cara inferior la presión es mayor, y consideramos que la fuerza se encuentra aplicada en el centro de gravedad del tubo, pero vemos que se encuentra un poquito más abajo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Ok, entonces habíamos visto aquí el centro de gravedad. Tenemos J. ¿Qué dijimos que era J? El J volumen del sería líquido. la altura de la... El peso sobre el área del tubo, ¿verdad? Ok. Bien, entonces H es la altura que nos dio el problema, Z. Aquí entonces calculamos la fuerza horizontal. Acuérdense que la fuerza horizontal, la magnitud, es la presión en el centro de gravedad multiplicado por el área, que es lo que debemos tener aquí. Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Sabe en la parte de arriba donde está J? Puede ser. Acá. Sí, ahí. La presión donde está W sería el peso específico por J. Sí, Y eso señor. sería igual a W entre A sub 0. El área. Exactamente. Aquí. Entonces,
Allá donde dice J igual a W, entre A sub 0, también no tendría que estar dividido por el peso específico. Sí, señor. Totalmente. ¿Sí? Porque lo estoy expresando en altura de columna de líquido. Totalmente. O sea, lo que es la presión es la que es igual a el peso sobre el área del orificio. Y para expresarlo en columna de líquido lo tenemos que dividir sobre el peso específico. Totalmente, usted tiene toda la razón. ¿Qué es lo que? A ver si por aquí lo había calculado. Ok, aquí está. ¿Cierto? Aquí está el valor de J. Y aquí está el peso específico. Y sub G está dado por la suma de J más H más Z, que es la profundidad del centro de gravedad de la media esfera. Y ahora, ¿a qué es igual la fuerza? Acuérdense, la fuerza horizontal. ¿Cuál fue? ¿A qué es igual la fuerza? Es igual a la presión en el centro de gravedad multiplicado por el área. ¿Cuál es la presión en el centro de gravedad? Es la profundidad y es sub G por el peso específico. Esta es la presión en el centro de gravedad multiplicado por el área, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y y sub C es igual a I sub 0 sobre A y sub G más y sub G. Y aquí tenemos I sub 0, que es pi diámetro a la 4 sobre 64. Tenemos el área y tenemos el centro de gravedad de la figura. Más y sub G, y esto nos da diámetro cuadrado sobre 16 y sub G más y sub G. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Bien, ahora la fuerza sobre la fuerza vertical, la componente vertical sobre la esfera. La media esfera la vamos a dividir en dos componentes. Una componente en la cara inferior, esta, que es la que, ¿sí? Una componente en la cara inferior. Y aquí vamos a aplicar lo que hemos visto, que la fuerza vertical es igual al peso del volumen de fluido que se encuentra por encima de la superficie. En este caso, el nivel cero hipotético es este, ¿sí? Y el peso del volumen sería toda esta área verde. Esta es la fuerza que va dirigida hacia abajo. Este sería el peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie. ¿Está claro? Ese es FB1. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora claro. Y FB2, bueno, aquí ya están los cálculos. ¿Qué sería FB2? FB2 es la fuerza que va hacia arriba, es esta, ¿sí? FB2 es la fuerza que va hacia arriba, que es el peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie, dirigido hacia arriba. Si yo hago la suma de vectores de la fuerza FB1 menos la fuerza FB2, ¿qué me da como resultado? Si yo resto esta menos esta, ¿sí? ¿Qué me queda? La de la media esfera. Queda la media esfera dirigida hacia abajo, ¿verdad? Porque este volumen es mayor, ¿sí? Entonces me quedaría la media esfera dirigida hacia abajo. O sea que la fuerza resultante sobre esta media esfera es algo así. Tenemos la fuerza horizontal y la fuerza vertical. ¿Qué le pasaría a este cilindro eventualmente? ¿Tiende a qué?
Tiende a irse por un lado, ¿no? Como Exactamente. a ladearse. Tiende a volcarse, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el cilindro no fuera así, si no fuera así? Esto fuera vacío, ¿sí? Piense que aquí la resultante es así. ¿Cuál sería la diferencia en este caso? La resultante iría inclinada hacia arriba. Exactamente. Entonces, la fuerza vertical iría así. Y la fuerza horizontal vendría así. ¿Es así? Si es sobre esta cara. Iría así y esta iría así. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la resultante? Sería así. ¿Cierto? Sí, profe, correcto. Ok. Bueno, preguntas. Ahora les cedo el espacio a ustedes. Preguntas de ustedes hacia mí. ¿No hay preguntas? Creo que este documento se los envié, ¿cierto? Si no se lo envié, me avisan. Yo vi, pero bueno, este documento no lo vi en lo que mandó ayer, no sé si estoy mal. Yo tampoco lo vi, profe. Creo que no está. No está. Bueno, vamos a mandarse. El joven que no le está llegando la información, ¿me podía dar su correo? Profesor, a mí tampoco me está llegando la información. Sí, por eso vamos a colocar el correo una vez. Deme su correo. Profe, lo escribí en el mensaje de la llamada de Meet. No me lo puede dictar ahí un momentico para no... Sí, también. Vale. De Sí, de minúscula. Romero
de R Romero, R, @unicartagena.edu.co. ok. Profe, ¿Quién yo, más? yo creo que Le tampoco veo dicto el el mío, mío por profe. ahí. Sí, ok. Deme Aromero opción. M, A, Aromero M, M. Aromero M, @unicartagena.edu.co. ¿Alguien más? Profe, el mío, aunque no lo veo ahí. Anótalo, por favor. Dígame. S, Zarza, S, con Z. ZR, ZR, sí. ZR, Salsa. ZH, ¿Sí? S es arroba, salsa. S es salsa. Está viendo. S es salsa H. ajá, sí. No sé por qué me inventaron Arroba. ahora sí. Arroba Eso. S unicartagena.edu. salsa H arroba Unicartagena.edu. unicartagena.edu.co. Ok. Listo. Entonces, vamos a enviarles. Y ahí quedan registrados para, para todos los demás correos. Voy a mandarle estos 3 que tengo aquí. Profe, una pregunta, bueno, fuera de pregunta de examen y eso. Eh, ¿Qué tiempo nos da para el examen? O sea, el tiempo de la clase, ¿cómo va a ser? Generalmente es el tiempo de la clase, pero yo no le pongo mucho, no soy muy estricto con esa parte. Lo importante, a ver, generalmente les doy más, pero trato de que todo el mundo lo haga dentro de la clase. Y a veces le doy hasta el día para que me lo hagan bien hecho y me lo entreguen bien. La idea es que lo hagan bien y me garanticen que lo hacen individual. Ese es un tema difícil, pero yo confío en la buena fe de cada uno, porque cuando nosotros seamos profesionales, nadie nos va a estar cuidando para que hagamos las cosas, sino que los resultados de lo que hagamos es lo que nos va a decir si somos buenos, regulares o qué tan responsables somos de lo que hacemos. Entonces, es un tema difícil de uno ponerse a evaluar si lo hacen en el tema policivo, no. Pero sí, yo trato de darles el tiempo de análisis suficiente para que produzcan un buen resultado. No sé si le contesté, si está satisfecho. ¿Aló? Sí, profe, sí. Sí, O señor, sea, muchas gracias. la idea es que ustedes hagan los ejercicios lo más, o sea, no quiere decir que uno no tenga que consultar a sus colegas. Uno siempre consulta a sus colegas. La ingeniería es un trabajo de grupo, un trabajo colaborativo, pero también requiere un trabajo individual. A todos nos asignan labores individuales que luego tenemos que socializar y hacer trabajos de grupo. No,
nunca uno trabaja solo, siempre trabajamos con muchas personas y con múltiples disciplinas, no solamente con ingenieros civiles, trabajamos con sociólogos, con abogados, con trabajadora social, con geólogos, con geotecnistas y dentro de la ingeniería trabajamos cada uno en sus especialidades, pero tenemos que hacer una integralidad del problema. Entonces lo que se busca aquí es que ustedes, lo que yo busco por lo menos a nivel de formación es que ustedes desarrollen análisis, desarrollen capacidad crítica y que también desarrollen su habilidad analítica y la disciplina matemática, la apliquen en esta asignatura. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. ¿Se acuerda cuando nosotros estábamos buscando el punto de aplicación en X y en Y de uno de los primeros ejercicios cuando apenas estábamos dando las superficies planas sumergidas? Sí, Entonces, cuando el punto o sea, cuando coincidía con el eje vertical, el punto de ok, aplicación en X siempre era 0. sí. Pero cuando no coincidía, entonces había que calcularlo. Pero mi pregunta es que si ese valor uno lo encuentra así como encuentra el momento de inercia que pasa con el punto Sí, de o sea, gravedad. cuando las figuras son conocidas, sí. Cuando la figura es desconocida, no lo va a encontrar. Entonces hay que descomponerlo en figuras conocidas. Y cuando es una figura que no está común, entonces hay que hacer las ecuaciones y desarrollarlas. Por eso yo les hago los distintos tipos, ¿sí? Ah, ok. Profe, y entonces eso se buscaría en internet con el nombre de cómo. No, Porque no, yo cuando tú tienes encontré el una valor. figura, el momento polar, por ejemplo, es el momento Momento. polar, Yo sí. encontré el valor, pero es que estaban varios O momentos momentos, polares. o sea, tiene que buscar momentos de primer orden, momentos de segundo orden. O sea, en matemática tienen varios nombres. Algunos le denominan momento polar, ¿sí? Pero en realidad es la integral de x y por dy, ¿sí? Si en un ejercicio que Por usted dx realizó, dy. yo busqué y encontré el valor que usted nos dio, pero entonces habían varios nombres y Exacto. yo pues, me confundí cuál era el nombre, así Sí, como para no buscar. exacto. O sea, a veces hay textos que tienen distintos nombres. Por eso yo siempre les insisto, eso es la integral de x y por dx dy, ¿verdad? Para que luego en un libro de matemáticas los busquen. A veces le llaman momento polar, ¿sí? Bueno, En yo la algunos. verdad no lo encontré como momento polar, lo encontré ¿Cómo como lo encontró? el producto de momentos. En YouTube aparece un canal muy Exacto. bueno que tú puedes estudiarlo. Ok, Producto de momentos y te explican por qué es cero y cuándo es negativo y positivo a la vez. ok. Bueno, si quieres, yo te escribo para que me lo mandes, o no sé si lo mandas por el grupo. Y, Sí, y yo le mando la información al grupo de WhatsApp todo también se, para que la también tengan. se, también se dice momento de primer orden, momento de segundo orden, ¿ya? Pero como les digo, ¿cómo es? Eh, cada texto, y depende de dónde sean los textos, tienen unos nombres. Yo por eso insisto, es la integral de x y por dy, por dA, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo lo encontró usted, joven? ¿Cómo es el nombre suyo? Mario, yo soy Mario. Mario. Sí, yo le encontré como el producto de momentos de inercia. Ok, Ya le voy a mandar el video a los chicos al WhatsApp para que lo tengan. ok, listo. Ese es el trabajo colaborativo al que yo estoy haciendo énfasis, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra cosa? Este ejercicio es interesante, el de la caja. Espero que lo hayan analizado. Está resuelto. Yo creo que este sí se los mandé y yo le hago énfasis porque no es tan trivial, ¿sí? Entonces, espero que lo analicen y que cada uno lo interprete. Como les decía, cuando las cosas están resueltas son aparentemente fáciles, pero cuando uno lo hace por primera vez no es tan fácil. ¿Está claro? Bueno. Jóvenes, creo que con esto
doy por terminado el primer ciclo de hidrostática y ya viene ahora entonces la evaluación. Espero que estudien de aquí al lunes, al martes, y hagan los ejercicios. Los pueden hacer algunos que les envié. Yo evaluaré los que me envíen. Si me los envían individual, se los evalúo individual. Los que los hagan en grupo, me los mandan y también se los evalúo, porque tengo que evaluarle 3 componentes: un componente individual, componente en grupo y la autoevaluación que la harán ustedes. ¿Preguntas? Creo que hay suficiente material, bastantes ejercicios, y este tema es muy bonito, apasionante. Espero que todos les haya motivado en esta primera parte para que estudien y adquieran las competencias necesarias para calcular fuerzas sobre superficies planas y curvas sumergidas. Esta es la meta principal, que ustedes sepan calcular fuerzas producidas por un fluido en estado de equilibrio estático, porque también tenemos estados de equilibrio dinámico. En este caso es equilibrio estático. ¿Alguna pregunta? Profe, usted hizo referencia ahorita y que se podía entregar de pronto el examen de forma grupal, ¿no? O sea, No, el eso ahí no examen me sí quedó va a ser, claro. no, el examen que vamos a hacer sí es individual. Lo que yo les envío son los trabajos para que ustedes hagan, estos que les Ah, envié. comprendo. O sea, ustedes pueden hacer unos individuales y pueden hacer, hay unos que son más complejos, ¿sí? Lo pueden hacer en grupo, o hacen unos individuales y otros en grupo, o me envían un trabajo en grupo, pero cada uno me pone qué hizo, cuál fue su aporte, y yo les evalúo individual y en grupo. A mí me interesa evaluarlos individual y evaluarlos en grupo. Los trabajos en grupo tienen que ser mucho más, deben aportar más que los trabajos individuales. Y insisto en el tema de que el trabajo en grupo no es coger lo que hizo A, lo que hizo B, lo que hizo C y ponerlo uno a continuación de otro. No, el trabajo en grupo es coger lo que todos hicieron y hacer un nuevo análisis mejor hecho, con mayor raciocinio, que integre todo lo que cada uno hizo. Por ejemplo, hay un ejercicio que alguien lo hizo mediante un método, el otro lo hizo mediante otro método, el otro lo hizo mediante otro método. Al final pueden comparar y decir, lo hicimos así y nos dio esto. O lo hicimos por acá y no nos da. ¿Por qué no nos da? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Está claro? Sí, profe, claro. Perfecto. Cuando Gracias, profe. nosotros trabajamos en ingeniería, en la vida profesional, nos pasa muchas veces, nos sentamos a discutir un proyecto, un problema, y el uno plantea, no, esto se puede resolver así, mire que, y el otro dice, no, esto no es así por esto, y el otro dice, no, esto no es así, y al final se compendia y al final dice, se reunió el grupo de la Universidad de Cartagena y llegamos a que esta es la solución, y de ahí para adelante todo el mundo tiene que defender esa solución. ¿Está claro? Ya no se acepta que el otro diga, no, es que yo no sé qué, no, ya esa es la solución y todos estamos de acuerdo, y esa solución es así, así, y esa es la que se defiende. Y así pasa con los proyectos. Bueno, entonces creo que por el día de hoy podemos cerrar aquí. Una pregunta. Resumidas cuentas, entonces los ejercicios que nos mandó el correo